Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión vamos a tratar un tema de altísimo valor. ¿Por qué digo que tiene altísimo valor? Pues porque vamos a leer Biblia pura. Vamos a leer parte de Primera de Juan. Vamos a comentar el mensaje que ahí se encuentra. Vamos a comentar el mensaje de esta maravillosa epístola. Una epístola que todos hemos leído, pero que tantas veces o se malinterpreta o se ignora lo que dice ahí, la profundidad de lo que ahí dice. Como podéis ver, el título del tema es el que es nacido de Dios no peca. Es un título contundente, directo y que no admite ningún tipo de interpretación o divagación. Y esta frase sale en Primera de Juan, concretamente en Primera de Juan capítulo 3. Lo vamos a ver durante el tema, pero antes debemos ver un poco el contexto y debemos ver más de lo que dice Juan ahí. ¿Por qué? Porque si vemos el contexto y leemos de corrido todo lo que dice Juan, podremos tener certeza de lo que estamos leyendo y lo que comprendemos ahí es cierto. Si leemos solo pequeñas partes o lo sacamos de contexto, hay un grave riesgo de no comprender o tergiversar las palabras de Juan. Dicho eso, vamos a empezar por el principio. Vamos a leer los primeros 4 versículos de 1 de Juan, capítulo 1, que nos dice así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fijaros aquí dice lo que hemos oído, hemos visto, hemos contemplado y hemos palpado con nuestras manos, con lo cual la información que aquí dice Juan es totalmente verídica y real. No es porque la ha oído de alguien, sino porque él mismo es testimonio y ha tenido el ejemplo y la vivencia de esto. Y luego el versículo 2 nos dice el por qué. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído de nuevo, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí fijaros. Todo esto que dice y todo eso que vamos a leer es para que nuestro gozo sea cumplido. No lo escribe para que lo malinterpretemos, para que entremos en temor, para que entremos en discusión, sino para que nuestro gozo sea cumplido. Y vemos que dice lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha palpado con sus manos. Todo esto es una experiencia personal de Juan y de los apóstoles, con lo cual la certeza es absoluta. La información que hay ahí y que veremos es completamente verídica. No es por haberla oído, por haberla leído, por haberla escuchado de no sé quién, sino porque él mismo la ha vivido. Y si la ha escuchado es porque la ha escuchado del mismo verbo, del mismo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, con lo cual bien haríamos de prestar muchísima atención a lo que vamos a leer ahora y a todo el resto de la epístola de Juan que nos vamos a leer también. Es una epístola que va repitiendo conceptos, con lo cual lo que no vamos a leer pues son otra vez repetir los conceptos con algunas añadiduras, etc. Pero eso cada uno lo puede hacer en su casa. Ahora vamos a leer ciertos versículos que os recomiendo que escuchéis y sobre todo leáis y entendáis con mucha oración y sobre todo mucha atención. Cuando veáis este tema no estéis haciendo otras cosas, no lo escuchéis mientras trabajáis, por ejemplo, no lo escuchéis mientras aparte miráis no sé qué, sino escuchadlo y vedlo estando centrados únicamente en lo que aquí vamos a ver. Adelante entonces, 1 de Juan 1, ahora versículos del 5 al 10. Nos dicen así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿De quién lo han oído? De Cristo, obviamente. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Quedaros con ese concepto, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fijaros, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso es el primer concepto que debemos tener claro. Luego, por tanto, si decimos que tenemos comunión en Dios pero estamos llenos de confusión, llenos de oscuridad, andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Y a que Dios es luz, no podemos tener comunión con Él y no estar en esa luz. Eso es evidente, es una regla de 3 directa. Y luego dice, como hemos visto, que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, eso es muy importante, lo vamos a ver en breve en otros versículos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados. No, Señor.
No dice de algunos pecados, de los que son más fuertes o los que son más débiles, sino que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, si andamos en luz, si estamos verdaderamente en comunión con Dios, que es luz, y tenemos comunión unos con otros. Cuando es así, realmente se ejecuta la limpieza de todo pecado por parte de la sangre de Jesucristo. Él ya lo ha hecho, Él nos lo da, nos da esto, pero aceptarlo pasa por tener comunión verdadera con el Señor, estar en verdadera luz y no en tinieblas, no en el error. Cuando lo aceptamos, entonces se ejecuta en nuestra vida esta limpieza y es algo efectivo. Todos los pecados. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si andamos en luz, entonces Jesucristo nos limpia de todo pecado y por tanto podemos vivir la vida que queramos. No, Señor. Y Juan lo aclara ahora, en los siguientes versículos, fijaros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Con lo cual, fijaros, si decimos que no tenemos pecado, que no hay nada de que podamos ser limpios, estamos en error. No está la verdad en nosotros. En cambio, si reconocemos que somos pecadores y que estamos en problemas y confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad por su sangre, por su sacrificio. Pero como veis, para que esto sea una realidad en nuestra vida, hemos de reconocer que somos pecadores y que necesitamos ayuda. Luego se hace efectiva esta limpieza porque la hemos aceptado inteligentemente. ¿Entendéis? Pero si decimos que no tenemos nada de que arrepentirnos, entonces la sangre de Jesucristo para nosotros no nos afecta, ya que rechazamos su sacrificio. ¿Entendéis? Rechazamos lo que nos ofrece gratuitamente. Y aparte, si decimos que no hemos pecado, entonces lo que dice Él en su Evangelio es falso, ¿no? Dios ha mentido, dice que justo ni aún uno. Y si decimos que no hemos pecado, entonces lo estamos haciendo a Él mentiroso, con lo cual no estamos en luz, estamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios. ¿Entendéis? Por eso la gran parte, la gran mayoría del mundo cristiano está en tinieblas, porque no reconoce el pecado. Dice que Cristo ya murió por todos, con lo cual ya fue pagado todo. Ahora están bien, ahora no hay que guardar la ley, no hay que guardar nada. ¿Os dais cuenta de qué evangelio tienen? No están en luz con Dios, sino que están en tinieblas. La sangre de Jesucristo no los puede limpiar mientras están así. No puede ser efectiva en sus vidas hasta que reconozcan verdaderamente el Evangelio. ¿Entendéis? Bueno, pues sigamos adelante. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, versículos 3 y 6 de 1 de Juan, que nos dicen así. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, y yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Fijaros, ¿cómo andamos en luz? ¿Cómo le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Si decimos lo conocemos, pero no guardamos sus mandamientos, que somos mentirosos, y no estamos en luz, no estamos en la verdad. Su palabra no está en nosotros. ¿Entendéis? Hoy mismo he visto una parte de un vídeo, no sé si era un evangélico o un católico, que hablaba sobre los adventistas del séptimo día. Decían que, bueno, claro, abogan por el día de reposo como el sábado y dicen que si no guardas el sábado, pues no te salvarás, ¿no? Que es la piedra de toque en el conflicto final y que los que guardan el domingo recibirán la marca de la bestia. Bueno, hacen una interpretación un poco errónea, ¿no? Con falso testimonio por el medio. Pero dejando de lado eso, ha hecho un comentario la persona que habla que me dejó realmente impresionado, porque dijo que ellos pueden engañar a muchos de sus seguidores porque muestran textos del Antiguo Testamento donde dice que el sábado es el día de reposo, pero lo que no ven es que estos ya no son vigentes. Ya no valen estos textos, tenemos el Nuevo Pacto, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las palabras de Jesús, con lo cual eso del sábado no. ¿Os fijáis qué gran oscuridad? Eso es estar en luz, eso es estar en completas tinieblas, porque en el Nuevo Testamento que ellos dicen que según ellos abroga el Antiguo, dice esto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿el sábado lo quitamos o no lo quitamos? ¿Entendéis? Sigamos leyendo, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué dice del amor de Dios? Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Anduvo guardando toda la ley de corazón. Nos enseñó cómo guardar la ley, no de forma legalista.
no por obras propias, sino con el amor de Dios en Él. En eso nos da ejemplo. Por eso, si guardamos los mandamientos como Él los guardó, teniendo su mente, viviendo su vida, entonces el amor de Dios se perfecciona en nosotros. No al revés, si lo guardamos como obra propia, el amor de Dios no está en nosotros. Si lo guardamos de forma legalista, es como si no los guardáramos. Los mandamientos son promesas. Si estamos en Él, como dice Juan capítulo 15, entonces todo lo podemos hacer. Si estamos en Él. Entonces, si estamos en Él, no mataremos. Si estamos en Él, guardaremos el sábado con los motivos correctos. Si estamos en Él, honraremos a nuestro padre y a nuestra madre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendéis? Leemos un poco más ahora del mismo capítulo 2, versículos del 7 al 11. Nos dicen así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Pues al principio de todo. La Biblia se lee de Génesis a Apocalipsis. Lo de Génesis, lo del Antiguo Testamento, no está abolido, no es que ya no valga, está plenamente vigente igual que el Nuevo Testamento, porque el Evangelio va de tapa a tapa de la Biblia, ¿entendéis? Lo que hemos oído desde el principio. Y el mismo apóstol Juan, en su Evangelio, y en Juan 1, versículo 1 en adelante, hasta el 14, para ser exactos, nos dice que había un verbo y que éste estaba con Dios y era Dios. Y luego nos dice que este verbo habitó, tabernaculizó entre nosotros, que tomó nuestra misma carne. ¿Entendéis? Eso es lo que hemos oído desde el principio. Y dice: sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fijaros lo que dice aquí, qué interesante. Lo vuelvo a repetir en 1 Juan 5 y capítulo 4 también. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano, por ende, está en luz, permanece en Dios, porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Recordemos. Pero el que aborrece a su hermano, a su prójimo, está en tinieblas, no sabe dónde va como ciego porque no ve nada. ¿Entendéis qué importante? Y aquí viene la pregunta personal, ¿verdad? ¿Aborrecemos a alguno de nuestros hermanos? ¿Tenemos malentendidos con alguno de nuestros hermanos por causa nuestra? ¿Tenemos rencor aún con alguno de nuestros hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Aborrecemos o no aborrecemos a nuestro hermano? ¿Lo amamos o no lo amamos? Si aborrecemos a nuestros hermanos, aunque sea uno, estamos todavía en tinieblas, no hemos recibido el amor de Dios. En cambio, quien ama a todos sus hermanos está en luz, independientemente de lo que puedan hacer sus hermanos, independientemente de lo que piensen sus hermanos de uno. Uno ha de estar en comunión con ellos y con Dios. Uno ha de estar en paz con ellos y con Dios. Y si luego el otro, pues, te aborrece o no está bien contigo, ya es su problema, pero que no sea por causa tuya. Tú no debes albergar rencor contra un hermano. Con lo cual vuelvo a preguntar, ¿aborrecemos a nuestro hermano? ¿Predicamos el Evangelio? ¿Tenemos un camino de fe, teóricamente, pero estamos mal con todos? ¿Tenemos ira contra alguno de nuestros hermanos? ¿Hablamos mal de nuestro prójimo, en privado o en público? Pensemos en ello, porque ¿Jesús hizo alguna vez eso? ¿Verdad que no? Satanás no tenía nada en él. No tenía nada en él con que aprovecharse. Eso quiere decir que Jesús ni en pensamiento tenía algo contra su hermano. No había pecado en él. ¿Y nosotros? ¿Nos cae mal algún hermano? Para pensar, sin duda, cada uno lo ha de hacer. Pero desde luego, si aborrecemos a nuestros hermanos, estamos todavía en tinieblas. Si a los amamos, permanecemos en su luz. Y ese es el amor desinteresado. No importa que ellos estén mal con nosotros o sientan sentimientos extraños contra nosotros, nosotros los debemos amar. ¿Y cómo los debemos amar? Solo es posible si el amor de Dios está en nosotros, porque por nosotros mismos es absolutamente imposible. A nosotros de forma natural nos sale aborrecer a alguien que nos hace algo malo o que habla mal de nosotros o que siente algo contrario a nosotros. Pero cuando está el amor de Dios en nosotros, aunque así sea, nosotros la amamos igual y le perdonamos. ¿Veis qué profundo? Sigamos leyendo un poquito más. Ahora los versículos 15 y 16 de 1 de Juan, del mismo capítulo 2. Nos dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno va al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Qué claro, ¿verdad? No améis al mundo ni todo lo que está en él. Porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en él y las practica, obviamente el amor del Padre no está en él. Porque en el mundo hay tinieblas, en cambio en Dios, en el Padre, hay luz. No hay ninguna tiniebla. No podemos amar a dos señores, no podemos servir a dos señores. O a Satanás o a Dios, o al mundo o a Dios, pero no a los dos. No hay comunión posible. Porque todo lo que hay en el mundo nos dice, los deseos de la carne, aquí nos dice todo, ¿no? Los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso proviene del diablo, no proviene del Padre. ¿Entendéis? Con lo cual, ¿qué camino estamos teniendo? ¿Qué experiencia vital estamos teniendo? ¿Amamos al mundo y lo que hay en él? ¿Practicamos las cosas del mundo y a la vez las cosas cristianas? Entonces estamos en tinieblas, no estamos en el amor del Padre, no estamos en luz, estamos engañados y debemos salir de este estado. Siguientes textos, versículos del 18 al 25 del mismo capítulo 2. Aquí veréis qué impresionante información hay también. Nos dice así: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Es verdad esto? Por supuesto que sí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Sabéis? Este texto se usa mucho por muchísimas personas, ¿no? Cuando alguien se va de un grupo, o cuando alguien empieza a creer algo que no cree el grupo, o cuando alguien tiene problemas y lo echan y tal. Cuando alguien tiene problemas con otra persona, dice, este era de nosotros, pero es un lobo rapaz. ¿Ves? Estaba de nosotros, pero no era realmente de nosotros. Y así se justifican el odio y el rencor contra una persona, cuando la realidad es muy distinta, ¿verdad? Hemos visto que no debemos aborrecer a nuestros hermanos porque estamos en tinieblas. Pero aquí sí que nos habla de anticristos. No nos lo dice para que empecemos a acusar y a ver a todo el mundo que no cree lo mismo que nosotros, sino porque analicemos la doctrina, analicemos la enseñanza de las personas que salen a predicar, las analicemos no según nuestro credo, no según nuestros prejuicios, no según lo que nosotros pensamos, sino según la Biblia, según la palabra de Dios pura. Ahí está la verdad y en oración vamos a descubrir cuál es la verdad. Estando en Cristo tendremos la verdad, si no, no. Porque si empezamos a analizar según credos humanos, según mi propia opinión, según lo que dice el otro o el tal o el cual, entonces no vamos a conocer nada. Estamos en tinieblas y vamos a seguir opiniones de hombres y no la opinión de Dios sobre cualquier doctrina o cualquier presentación de las Escrituras. Aquí nos habla de anticristos y desde luego que los hay. La información que dan, las predicaciones que dan no son conforme a la palabra de Dios. Y muchos antes estaban en la verdad y ahora están en el error. Hay muchos ejemplos, pero no debemos aborrecerlos ni debemos atacarlos a ellos como personas. Debemos hablar de su doctrina y decir que no es correcta mostrando la verdad, no solo diciéndolo. Pero nunca atacar a la persona porque no sabemos si se va a arrepentir, no sabemos si ya es tarde, no sabemos si ha pasado su punto de no retorno. Eso solo lo sabe Dios, con lo cual nos dirigiremos en jueces enterrando ya a una persona porque dice algo o no. Cuidado con eso. Pero quedémonos con esto, hay muchos anticristos y muchos estaban en la verdad y ahora están enseñando error. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El verdadero cristiano tiene la unción del Espíritu y conoce todo, es guiado por él. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Otra cosa importante, ninguna mentira puede proceder de la verdad, con lo cual ninguna verdad es verdad a medias, ninguna verdad contiene error, ni ningún error contiene verdad. El error es error y la verdad es verdad. Y sobre todo, ningún error procede de algo correcto. En todo caso, se tergiversa lo correcto y se muestra algo falso. Pero ninguna verdad puede dar a luz una mentira. Es la tergiversación del hombre de algo cierto que da luz a la mentira. Eso es muy importante porque si no, entonces la Biblia también sería mentira. Y eso no es así. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el mismo Evangelio de Juan, ahora estamos leyendo la epístola, pero en su Evangelio, Juan 17, concretamente, versículo 3, nos dice así. Cristo está orando al Padre y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que me has enviado. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Con lo cual, volvamos a recordar, esta es la promesa que Él nos hizo, que Cristo nos hizo, la vida eterna. ¿Y qué dice el mismo Cristo que es la vida eterna? Conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Él mismo, conocer su enseñanza, conocer su doctrina, estar realmente vinculados en Él, recibir su amor para poder andar en luz y estar en luz en todo. Esa es la vida eterna y es la promesa que nos da si la queremos. Sigamos leyendo ahora Juan 3, 1 de Juan 3, versículos del 4 al 7. Nos dicen así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Repetimos, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Fijaros, ese es el título del tema de hoy, 1 de Juan 3:6. Aquí nos lo dice claro, todo aquel que permanece en Él no peca. En cambio, todo aquel que peca no permanece en Él, ni lo ha visto ni lo ha conocido, es obvio. ¿Veis que hace muchas reglas, muchas igualdades tan simples y literales que no podemos tergiversarlas de ninguna manera? No podemos divagar en ellas. Yo pregunto, ¿eso es cierto? ¿Vosotros lo creéis? Obviamente que es cierto, pero la pregunta buena es si lo creéis. Bien haríais de creerlo. Mejor dicho, bien haríamos de creerlo. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces la idea de seguir pecando hasta que Jesús venga, la idea de vivir nuestra vida porque Cristo ya murió por todos, o vivir la vida diciendo, bueno, abogado tenemos, eso también sale aquí en 1 de Juan 2, ¿no? Que es lo que más conoce la gente de 1 de Juan para encima tergiversarlo, ¿no? Abogado tenemos si peco, con lo cual, bueno, voy pecando, arrepintiéndome, y esa es la experiencia de muchos cristianos hoy. Qué gran error, ¿verdad? ¿Cómo pueden usar ese texto como licencia para pecar? Cuando ahí nos dice que si por alguna ocasión nos separamos de Dios y pecamos, abogado tenemos. Pero eso no es una licencia para continuamente ir viviendo nuestra vida y pecando y luego arrepintiéndonos. Para nada. Curioso, ¿no? Que el texto que más se conozca de 1 de Juan sea aquel y encima se tergiverse. Interesante, pero aquí dice algo muy interesante también. Muy claro, aquel que permanece en Él no peca. No dice pecará de vez en cuando, o quizá alguna vez pecará, o depende cómo. No, dice que no peca. Con lo cual la victoria sobre el pecado, la idea de la victoria sobre el pecado es completamente cierta. El que permanece en Cristo no peca. ¿Por qué? Porque Él le guarda de pecar. Él le da la salida cuando viene la tentación. Y esa persona que permanece en Cristo querrá esta salida a la tentación en vez de querer caer. ¿Veis? Esa lección se dará en una persona que permanezca en Dios, que es luz. Porque no andará en tinieblas y cada vez que venga la tentación, que es a cada momento, resistirá por el poder de Dios. Querrá la salida que Dios le da para no caer. ¿Entendéis? Tendrá ese amor del Padre en él y verá el pecado en su vil realidad. Verá el pecado como Dios lo ve, como algo odioso, algo que no debería haber existido nunca y con lo cual aceptará esta salida que Dios le da. La querrá, la pedirá, Dios se la dará y resistirá la tentación. Superará la prueba y será más fuerte a partir de ahí. ¿Entendéis? El que permanece en Él no peca. El que peca continuamente, el que dice, bueno, es que soy hombre, ¿no? ¿Cómo voy a resistir? No tiene ni idea de lo que dice el Evangelio y bien lo convendría ver ese texto en concreto y muchos otros, ¿no? Pero este también, para tener la seguridad de que el que permanece en Cristo realmente, el que tiene comunión con el Padre y con el Hijo realmente, no peca. Interesante. Hijitos, dice el versículo 7, nadie os engañe, no creáis otra cosa lo que acabamos de ver. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién es justo? Cristo. Y el que hace justicia también lo es, claro que sí, como Cristo. Vamos avanzando, versículos del 8 al 11. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Con lo cual el que dice que peca, que no hay forma de resistir la tentación, que va a pecar hasta que Jesús venga, ¿de quién es? Del diablo.
porque practica el pecado y dice que no se puede vencer. Y el diablo, ¿desde cuándo peca? Desde el principio. Volvemos a ir al principio. Debemos creer lo que hemos oído desde el principio. Y ahí vemos que el diablo ya está pecando desde aquel principio. Y sabemos que esto no es lo que quiere Dios. Sabemos que no es lo bueno. Sabemos que es la doctrina del diablo esta, el seguir pecando hasta que Jesús venga. ¿Y para qué dice? Por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer estas obras, para deshacer estas ideas, para dar una oportunidad, para dar un poder, para poder resistir la tentación y no ser más del diablo. ¿Entendéis? Sigamos leyendo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Nos dice que si estamos en Dios es imposible pecar? ¿Que aunque queramos no podremos? No. Nos dice que si permanecemos en Él, si tenemos su simiente, no pecaremos porque querremos siempre hacer la voluntad del Señor. Estaremos en luz, con lo cual ahí no hay tinieblas, o sea que no podremos pecar, porque elegiremos siempre el no. Pero cuando salimos de esta comunión del Señor, entonces volvemos a estar en tinieblas y ya no estamos en luz, y luego sí que fácilmente caeremos en la tentación. Pero si estamos en Dios, Él nos guardará de pecar, Él nos dará toda salida a la tentación porque nosotros así lo elegiremos. No somos robots, somos seres con libre albedrío que nos dé Dios, con lo cual, permaneciendo en Dios, habiendo nacido de nuevo en Dios, siendo nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús, decidiremos no practicar más el pecado y cada vez que venga la tentación elegiremos no caer y por el poder de Dios podremos resistir. ¿Entendéis? Qué maravilla, ¿no? Estar realmente en la simiente de Dios, tener la simiente de Dios en nosotros. No me digáis que no es mejor que la existencia de este mundo de pecado, pecado, pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otra vez aquí el tema de aborrecer a los hermanos o amarlos. El que no hace justicia, y podemos hacer justicia porque Él es justo y también la hace, y permaneciendo en Él solo haremos justicia, pues estos, los hijos del diablo, no hacen justicia y tampoco aman a su hermano. El Hijo de Dios, el que es nacido de Dios, realmente hace justicia y ama a su hermano. No hay lugar para el rencor ni para la reyerta. Ahí está amor de Dios en él. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. De nuevo, el mensaje desde el principio, ¿cuál es? Que nos amemos unos a otros. Vamos a seguir leyendo ya, terminando, versículos del 12 al 18. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No hay comunión posible entre las obras de las tinieblas y las obras de Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. De nuevo aquí, el que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha nacido de nuevo. ¿Cuánto nos debemos analizar, verdad? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fijaros, aquí va un paso más allá. El que aborrece a su hermano es homicida, y con lo cual alguien que aborrezca a su hermano no tiene la vida eterna en él, no está en el Padre y en el Hijo, no conoce el Evangelio, está en muerte, está en perdición. ¿Entendéis qué importante? Tantos hermanos, ¿no? Se llevan mal con otros hermanos, existen aún rencores del pasado, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y se vive así, ¿no? Una vida de amargura, una vida de tensión, una vida de ira, en el fondo. Aunque se esté predicando el Evangelio, ¿eh? Pues, ¿qué es esta persona? Homicida. ¿Verdad que todos hemos sido homicidas en algún momento? Yo desde luego sí. Me han caído mal muchos hermanos, he tenido resentimiento con varios hermanos en el pasado. Pero gracias a Dios, Dios limpia, Dios te hace ver la realidad y Dios te produce este amor en ti y hay ese perdón. Independientemente de si los otros hermanos te han perdonado o sienten algo contra ti, etc. Eso ya es cosa de ellos. Pero uno no ha de sentir rencor contra nadie, independientemente de si el otro tiene algo contra ti o no. Justificado o no justificado. Porque el que aborrece a su hermano es homicida. Te pregunto de nuevo, ¿tú aborreces a algún hermano? ¿Sientes resentimiento contra algunos? Piénsalo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Cristo, el Hijo de Dios, vino aquí y tomó nuestra naturaleza sobre la suya y murió por todos. Nosotros, por naturaleza, lo aborrecemos y hemos pecado contra Él. Hemos pecado también contra Dios. ¿Y Él qué hizo? ¿Resentirse? ¿Aniquilarnos a todos? No. Venir aquí, hacerse nosotros y morir por los pecados de toda la humanidad. Eso es amor verdadero, con lo cual nosotros aborreceremos a hermanos y amaremos a otros, o los amamos a todos o los aborrecemos a todos, porque no hay posible comunión. Y pensemos en ello, Cristo vino a morir por sus enemigos, ya que de forma natural somos enemigos de Dios. Él vino por elección, venir aquí, morir por todos y salvarnos, darnos esta oportunidad. ¿Cómo nosotros no debemos hacer lo mismo con los hermanos? ¿Cómo no debemos sentir este amor por todos los hermanos? Alguien pensará, pero eso es muy idílico, eso es imposible. Es imposible por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, pero permaneciendo en luz, que es igual a permanecer en Dios, como hemos leído en esta epístola, es posible. Y de hecho no habrá otra posibilidad si permanecemos en Dios, porque ya nacerá de nosotros, porque estaremos en su amor y Dios hará nacer esto en nosotros. ¿Entendéis? Si aún sentimos rencor o aún pensamos que es imposible, es porque estamos en tinieblas y no estamos en la verdad. Y eso es muy serio, no es algo baladí para, bueno, lo oigo y luego lo olvido. Es algo muy serio. Por mucho que prediquemos, por mucha obra que hagamos, si sentimos rencor por nuestros hermanos, somos homicidas. Si aborrecemos a nuestros hermanos, somos homicidas. La verdad no está en nosotros y con lo cual no heredaremos el reino de los cielos. Y muchas sorpresas creo que van a haber en su momento. Con lo cual, tengamos presente esto. Nos dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy importante, ¿no? No hablemos teóricamente, no hablemos por teoría, sino que sea de hecho y de verdad. Que lo que creemos se manifieste en nuestra vida, que no sea una mera teoría y luego nos olvidamos o nuestros hechos sean contrarios. Debemos realmente permanecer en luz, permanecer en Dios, en el Padre y en el Hijo. Vamos a leer ahora 1 de Juan 3, versículos 23 y 24. Y aquí terminaremos la lectura de 1 de Juan. Luego leeremos unos textos más en referencia a esto que leeremos ahora. Nos dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. De nuevo hace hincapié en esto. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo es posible esta conversión del ser? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu que Dios nos da y que Dios nos envía. Y vamos a ver un poquito más de ese Espíritu, porque precisamente Juan nos habla de ese Espíritu también. Vamos a leer concretamente unos cuantos versículos de Juan 14. También podríamos leer del capítulo 15, del 16, del 17, pero se alargaría mucho en el tiempo. Vamos a leer concretamente unos versículos del capítulo 14. Yo os recomiendo que leáis del 12 al 17. Así tendréis un contexto amplio de lo que está diciendo aquí. De momento empezamos por los versículos 10 y 11. Nos dice así: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Pregunto, ¿el Padre dónde está? En el trono. No se mueve de ahí. Con lo cual, ¿cómo el Padre puede morar en Jesucristo? Porque eso son palabras de Jesucristo. Por su Espíritu. Por el Espíritu Santo. Él hace las obras por medio de su Espíritu. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque cuando el Espíritu mora en uno, hace las obras de Dios. Ya no hace las obras propias. Avancemos un poco. Juan 14, versículos del 15 al 18. Nos dicen así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Veis? Es lo primero, es lo que hemos leído también en 1 de Juan. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Espíritu moraba con ellos. ¿Quién estaba morando con los apóstoles? Cristo, obviamente, en presente, y estará en vosotros. Ahora mora lado a lado, ¿no? Físicamente aquí, pero cuando se vaya y asciende a los cielos, seguirá aquí, pero morando en nosotros, en nuestros corazones, por su Espíritu Santo. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Él ya estaba ahí en aquel momento, estaba morando con ellos físicamente, pero tenía que irse y enviar al Espíritu, enviar su Espíritu para estar en ellos y venir a ellos. Y por extensión a todos los que creemos en su palabra y andamos en comunión con los hermanos y andamos en luz, que es donde está Dios. Como dice Pablo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso es lo mismo que nos está diciendo el propio Cristo aquí. Y leemos un poco más, versículos del 20 al 23. Nos dicen, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Veis qué cadena? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. De nuevo, guardar los mandamientos y amarnos unos a otros, y Dios también nos ama, estando así, estando en Él, obviamente. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y ahora Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Aquí Elena White, comentando esto, dice que los apóstoles no entendían, los discípulos no entendían cómo esa manifestación espiritual de Cristo, no entendían. Por eso hay esta pregunta, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí Jesús da la respuesta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quién viene? El Padre y el Hijo vienen a nosotros y haremos morada, y hacen morada con nosotros y en nosotros. ¿Entendéis cómo funciona? ¿Cómo podemos ser? Como lo que dice la primera epístola de Juan, ¿cómo podemos estar en Dios? Así, por medio de su Espíritu. Y ahora vamos a leer 3 textos más para terminar, que nos hablan de ese Espíritu. Romanos 8:9. A ver qué entendió Pablo del Evangelio. Nos dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué Espíritu nos envía Cristo? Obviamente su Espíritu. Nos lo dice múltiples textos de la Biblia y múltiples citas del Espíritu de profecía. Por eso dice, estaré en vosotros, vendré a vosotros. Y hoy el Padre vendremos a vosotros y moraremos con vosotros. Si alguno no tiene ese Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, no es de Él. Con lo cual que no andamos en luz, aborrecemos a los hermanos, no guardamos la ley, etc. Tenemos una vida de tinieblas. Y para ser más claros, el apóstol Pablo también dice en Gálatas 4, versículos del 6 al 7, nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama Abba Padre. Si tenemos el Espíritu de su Hijo en nosotros, clamamos lo mismo que clamó Él, lo que clamó en la cruz, Abba Padre. No podemos clamar otra cosa, no podemos hacer otra cosa porque estamos en Él, con lo cual andamos como por donde Él anduvo y como Él anduvo. Como nos dice 1 de Juan, que lo hemos leído, debemos andar como Él anduvo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Si es Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo que Dios envía, porque fijaros, en Juan 14, Cristo dijo, mi Padre os enviará otro Consolador. Es ese Espíritu, lo que dice aquí, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Si Dios envía ese Espíritu y lo recibimos, clamaremos a Abba Padre y también seremos considerados hijos por adopción y herederos de la vida eterna por medio de Cristo, nuestro único mediador. ¿Entendéis qué bonito es el Evangelio y cómo se conjuga todo cuando se comprende bien y no se divaga o se hacen interpretaciones extrañas de hombres? Último texto, 1 de Pedro 1, versículos del 10 al 12. Porque ese Espíritu que envía, ese otro Consolador, ya estaba también en los profetas del Antiguo Testamento. Es así, mirad. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Veis qué interesante? Ese mismo Espíritu ya actuando en los profetas del Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos leer y creer esas cosas que escribieron para nosotros.
¿Entendéis cómo funciona el Evangelio? Espero que os haya gustado, pero no solo gustado por, bueno, me parece bien el tema, lo ha hablado bien el chico, sino que os haya interesado por la profundidad de este. Yo he hecho unos breves comentarios de los versículos, pero os sugiero que leáis esta primera epístola de Juan y el Evangelio de Juan también, como toda la Biblia, ¿no? Pero en este caso concreto, la epístola de Juan, la primera, para que comprendáis lo que ahí dice, para que podáis rescatar estas joyas y podáis profundizar en el tema mucho más de lo que yo he hecho en este vídeo. Porque en 1 de Juan también nos dice, en su capítulo 4, si no recuerdo mal, que el que cree que Jesús no vino en carne es anticristo. Y ya hemos analizado en otros temas de este canal que eso se refiere que al que cree que Jesús no tomó nuestra misma naturaleza, exactamente igual está en tinieblas y es anticristo. O sea que cuidado, eso es otro tema que podéis estudiar o deberíais estudiar para tener una base del Evangelio correcta. Pero bueno, yo lo dejo aquí. Espero que, como digo, os haya interesado, os haya edificado este tema y que podáis meditar siempre en él. Que Dios os bendiga. Nos vemos pronto.